Bueno, comparezco antes de comenzar el pacto por la inmigración, en el que no está el Gobierno de España, pero me han invitado a poder participar, si así se consideraba, y vamos a estar. Por tanto, agradezco al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, esa invitación. Y previamente, ya luego él saldrá después del pacto de inmigración para explicar el acuerdo que se ha tomado dentro de ese pacto migratorio, en el que, repito, no está el Gobierno de España, pero sí brevemente decirles que en el día de ayer se celebró la Comisión Interadministrativa que elevó un acuerdo que mañana se trasladará al Tribunal Supremo con respecto a los niños y niñas solicitantes de asilo internacional que están en Canarias. Yo brevemente decirles que ha habido una aprobación fundamental, porque es estructural permanente, que es el Real Decreto 2/2025, el que modifica el artículo 35, que, recuerden bien, se aprobó en el Consejo de Ministros el 18 de marzo. El Gobierno de Canarias, previamente, y pensando que nunca se iba a modificar el artículo 35, presentó una demanda al Tribunal Supremo, cuyo fallo fue el 26 de marzo. A partir de ahí tuvimos una interministerial. Nos desplazamos a Canarias. Hemos estado en contacto permanente los servicios jurídicos de los dos gobiernos. Incluso trabajamos los ministerios un borrador de protocolo, que no es unilateral, porque estaba abierto a sugerencias y aportaciones para que el Gobierno de Canarias hiciera lo que considerase oportuno y poder presentarlo de manera conjunta. Tengo aquí una cronología, no les voy a cansar. Si la quieren, se las entregaremos al final de la rueda de prensa. Pero creo que fue muy importante el que el día 29 de mayo se celebró la vista pública del Tribunal Supremo y a partir de ahí tuvimos que esperar un fallo al respecto que se emitió el 5 de junio, jueves. Fue, recuerden, la víspera de la conferencia del presidente, cuando tuvimos conocimiento del segundo fallo del Tribunal Supremo. Pues bien, a partir de ahí, pues el 9 de junio hubo reunión en Canarias con los servicios jurídicos. Ese mismo día se celebró una reunión de Interior con el Gobierno de Canarias. Ese mismo día solicitamos una reunión de inclusión con el Gobierno de Canarias. Yo expliqué al presidente de Canarias el viernes de esa semana, el 13 de junio, los avances y cómo podíamos caminar en un borrador o en unas premisas que se trabajara con el Gobierno de Canarias. Entre los días 13 y 22, reuniones de todos los ministerios y también con el Gobierno de Canarias diversas. Hubo una reunión aquí, el 17 de junio, en el que se hizo una primera propuesta del Ministerio de Inclusión y luego también una respuesta de la consejera de Bienestar Social al Gobierno de España. Y entre los días 10 y 23, un intenso trabajo del Ministerio del Interior con refuerzo de personal para hacer las entrevistas con el objetivo de que estos niños estén en el Sistema Nacional de Acogida. El 23 de junio se remitió esa información desde el Ministerio de Interior al de Inclusión y desde Inclusión se remitió a Canarias el 24 de junio y el 25 de junio, es decir, ayer, Canarias dio el visto bueno una vez que aparecen en el anexo todos los menores con sus identificaciones que van a formar parte, como digo, del Sistema Nacional de Acogida. Y luego hemos acordado unas premisas que explico brevemente, en las que colaboraremos Gobierno de España, Gobierno de Canarias. Vamos a trasladarlo, repito, mañana al Tribunal Supremo. Los niños entrarán en el Sistema Nacional de Acogida de manera inmediata con unos documentos esenciales. Luego, el resto de los documentos, informe psicosocial y demás, se irán aportando posteriormente. Junto a ellos se hará una evaluación individualizada, lo que siempre hemos dicho, en defensa del interés superior del menor. Garantizaremos desde la Administración General del Estado las prestaciones a todos estos solicitantes. Para la guarda material se formará un comité interadministrativo, ya está formado, entre las dos administraciones para evaluar individualmente cada uno de estos menores. Estarán dentro de la red de acogida de protección internacional, lógicamente con personas que puedan estar en Canarias y otras que también saldrían de Canarias al resto del territorio español. Mantener, por tanto, ese menor en esa protección, de acuerdo a la colaboración entre las dos administraciones. En cuanto a la financiación, que es el punto cuarto, habrá que estar a lo que diga, lógicamente, la sentencia, pero también hay acuerdo entre las dos administraciones. Y luego hay una estipulación transitoria que es importante, que establece que todas las semanas y todos los martes, esa es la predisposición, esta comisión paritaria de 4 miembros por el Gobierno de España, 4 miembros por el Gobierno de Canarias, hagan un seguimiento de los acuerdos y de los avances, ¿no? Y básicamente este es el acuerdo que también conocen ustedes y que, repito, mañana trasladaremos al Tribunal Supremo desde el Gobierno de España, y como el presidente de la Comisión de Inmigración Interadministrativa Interdepartamental de Inmigración,
pues mostrar la satisfacción de que hemos llegado a este acuerdo con respecto a los menores no acompañados, ante una situación no fácil, que va a haber mañana conferencia sectorial y seguiremos avanzando en lo que es, lógicamente, la respuesta estructural y definitiva, que es el que estos menores, lógicamente, hay más de 5.000 que están en el territorio de Canarias, lógicamente tengan una situación muchísimo mejor de menos hacinamiento en el conjunto del país. Para eso ya tenemos el Real Decreto Ley convalidado 2/2025, a lo que se suma este acuerdo con el Gobierno de Canarias. Y yo agradecer, lógicamente, a los funcionarios y trabajadores de todos los ministerios implicados: Interior, Inclusión, Infancia, Política Territorial y también el resto del Gobierno, Ministerio de Hacienda también, y la colaboración con el Gobierno de Canarias, porque lo importante es que puede haber dificultades en el camino, lleguemos a los acuerdos finales, y hemos llegado a un acuerdo y estaremos encima de su seguimiento. La última información, lógicamente, la va a suministrar quien conoce la realidad de estos menores, que es el Gobierno de Canarias, pues llevan muchos de ellos mucho tiempo aquí, son los que ya tienen arraigo, y estamos de acuerdo los dos gobiernos que no puede haber un doble desarraigo, ¿no? Muchos de ellos están escolarizados, están en equipos deportivos, están en actividades sociales, y por tanto, de ahí la respuesta de caso a caso, porque por encima tiene que prevalecer el interés superior del menor. Desde el Gobierno de España no conocemos esos números. También entiendo que a día de hoy tampoco lo conozca el Gobierno de Canarias, porque, repito, hay que hacer una entrevista individualizada en cada caso, pero aquí lo haremos con sentido común y protegiendo al menor. Y con respecto a todos aquellos que soliciten asilo, decirles dos cosas. Primero, que lo que hemos acordado es que automáticamente forman parte del sistema nacional o internacional de acogida. Se han hecho todas estas entrevistas que ha hecho el Ministerio del Interior para ratificar esa petición. Luego hay un expediente que puede ser más o menos largo en el tiempo, porque hay ocasiones que se tardan más meses o menos, en el que finalmente se termina culminando si el menor tiene o no derecho a ese derecho internacional. Porque en ocasiones no basta con la petición, sino que hay que hacer una serie de pasos psicosociales también, de país de origen, etcétera, que culmina, ¿tiene derecho o no tiene derecho? Eso se seguirá haciendo en nuestro territorio como en cualquier otro, en Canarias o en cualquier otra comunidad. Pero cada semana esa comisión interadministrativa, de acuerdo a los que son solicitantes de derecho internacional y pasen al sistema nacional, lo que se hará es ver las posibilidades que tenemos de cada caso para que sean ubicados en el lugar pertinente. ¿Qué lugar? Cualquier lugar del conjunto del país. O sea, lógicamente, repito, habrá quienes quieran quedarse en Canarias, y además el Gobierno de Canarias también lo defienda, porque así estarán los informes sociales pertinentes, pero lógicamente también tienen que ir a otros territorios, y eso está recogido en las premisas que hemos acordado con el Gobierno de Canarias. Pero no porque haya querido el Gobierno de España demorarlo. La última preparatoria ni siquiera pudimos aprobar el orden del día, tuvimos que pedir un informe a los servicios de la Abogacía del Estado porque había mayoría de comunidades que votaban en contra de aprobar un orden del día, ¿no? Son las comunidades que están llevando al Tribunal Constitucional, son todas presididas por el Partido Popular y también alguna por el Partido Socialista, en este caso Castilla-La Mancha, el que vayan al Tribunal Constitucional y pongan pegas a un acuerdo que, repito, tuvo el voto mayoritario del Congreso de los Diputados. Yo espero que mañana se avance. Recordemos que en la última sesión que hubo que tomarse acuerdo no se decidió cambiar lo que el Real Decreto Ley establece y, por tanto, se declarará la contingencia migratoria y se seguirá avanzando. Yo estoy convencido, y termino, que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional van a echar abajo la modificación del artículo 35, porque es un artículo que defiende los derechos humanos, que el Estado colabora con las comunidades autónomas que están en una situación de hacinamiento y que es de justicia territorial. Bueno, las he visto a través de las redes sociales, no las he escuchado, pero yo simplemente digo lo que dije en su momento y hace un año, ¿no? Que esta es una ley que tiene cobertura en la Constitución española, que no es porque yo lo opine o porque lo opine lo contrario cualquier otra persona, sino que además, después del trámite parlamentario en el que los grupos se manifestaron, su aprobación definitiva, la ponencia, había un órgano que es el Tribunal Constitucional que ante cualquier demanda al respecto iba a culminar si era o no era constitucional. Y el Tribunal Constitucional avala que es constitucional. Y por tanto hay que respetar las decisiones de los ámbitos judiciales. Tú puedes decir que no te gusta un fallo determinado. Yo creo que este país hoy es un país de mejor convivencia que cuando se produjeron los hechos del proceso. Yo creo que hoy Cataluña está integrada en el conjunto del país mucho mejor que cuando ocurrió el asamiento claramente de un sentimiento independentista. Creo además
que ese sentimiento independentista está en bajas cotas frente a los que había cuando gobernaba el Partido Popular. Y creo que esa es la realidad de nuestro país. Hay que apostar por la convivencia, la paz y el que los territorios estemos de acuerdo a nuestra situación dentro de lo que es un país conjunto y difícil en cuanto a que cada territorio tiene sus acervos, sus costumbres y sus tradiciones, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional ha hablado y el que no le guste es una posición totalmente individual. El Gobierno de España incluso adelantó la fecha. Recuerden que el Real Decreto Ley establecía que la primera conferencia sectorial se tenía que hacer en junio. Bueno, pues la hicimos en abril. Hemos adelantado los plazos, hemos recortado lo que dice el propio Real Decreto Ley. Hemos caminado con los acuerdos en esos órganos pertinentes. Estamos haciéndolo también, lo haremos también mañana. Por tanto, la voluntad es absoluta. Cuanto antes esto se tiene que poner en marcha porque hay un marco legislativo y el compromiso del Gobierno de España y el mío personal lo tiene la Comunidad Autónoma de Canarias.